Y de eso es lo que vamos a conversar a continuación, aprovechando que todavía estamos en época de vacaciones para muchos, para muchas, y se viene ya el retorno a la rutina, al trabajo, a los estudios. ¿Cómo podemos hacer un poquito más liviano este regreso desde la mirada psicológica? Se lo preguntamos a Ivonne Maldonado, psicóloga, directora también de psicología en la UDLA. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, también de vuelta a la rutina. Sí. Bueno, antes que todo quisiera compartir con las personas que nos están viendo hoy día que existe como esa premisa de que en el fondo es como casi voluntario querer adaptarse o no a una nueva rutina laboral. Y la verdad es que nuestro cerebro nos dice todo lo contrario. No es un proceso, la adaptación a la rutina laboral o escolar, no es un proceso de voluntariedad, no es un proceso de estado de ánimo, tiene que ver con un proceso biológico y fisiológico de nuestro cerebro, ¿ya? Entonces, cuando alguien llega al trabajo y no llega al 100%, no es porque sea flojo o floja, sino que efectivamente nuestro cerebro requiere adaptarse de forma gradual. Y hay procesos neuronales que están asociados, como por ejemplo la neuroplasticidad. Nuestro cerebro va cambiando de acuerdo a las experiencias que vamos teniendo en el día a día, y cuando volvemos a la rutina laboral hay nuevas conexiones que se pueden debilitar o fortalecer. Y eso es súper importante porque muchas personas dirán, ya están hablando lo mismo, todos los días antes de empezar marzo hablan de lo mismo, pero todos los años es distinto. Todos los veranos son distintos de acuerdo a nuestra edad, nuestra experiencia, lo que nos tocó vivir, el momento que estamos pasando. Y claro, el retorno a clases particularmente sabemos que es un estrés generalizado, no solamente para quienes vuelven, que son los estudiantes o los profesores, sino que para toda la ciudad vuelve el taco. En fin, vuelve a generarse todo esto que nos estresa durante el año. ¿Cómo debemos ir también conociéndonos a nosotros mismos en el momento que nos toca la vuelta a marzo también? Nosotros somos personas que enfrentamos día a día desafíos, ¿ya? Y los desafíos del verano anterior efectivamente a lo mejor no fueron los mismos desafíos de este verano. Quizás las vacaciones para alguien pudieron haber sido súper placenteras, de relajo, de descanso, y para otras personas esas vacaciones no cumplieron las expectativas de descanso. Sobre todo para aquellos que se tomaron pocos días de descanso, tu cerebro, como bien lo decía, tiene que tener cierto tiempo de adaptación. Incluso hay neurotransmisores que se liberan de acuerdo a las distintas experiencias que vamos enfrentando. Entonces, necesariamente tú tienes que saber que cuando te enfrentas a tus vacaciones y cuando te enfrentas al regreso a tu vida cotidiana y tu rutina, no vas a estar al 100%, y mucho de eso también va a depender de cuánto efectivamente descansaste, porque hay personas que se toman vacaciones y recorren el mundo, y cansan más, se toman tour, etcétera, y a veces vuelven inmediatamente al día siguiente del retorno de sus vacaciones a la vida laboral, y eso es pésimo. Sí, particularmente con la vida, porque hoy día nos vamos a centrar en eso, ¿no? En la vida y el mundo laboral. El retorno luego de las vacaciones tiene estrés asociado también, porque es uno como trabajador o como trabajadora quien debe de manera autónoma decidir cuándo se va a tomar las vacaciones. Sí. Sin perjuicio de que en algunos trabajos hay que conversarlo también, porque el equipo quizás es pequeño, porque mi labor la cumplo yo y alguien más, entonces ahí me pongo de acuerdo, ¿verdad? Pero de todas maneras pasa por uno. No es como en el colegio o en la universidad donde los periodos de descanso están determinados y tú verás lo que haces en ese tiempo. En esta vereda del mundo laboral no es así. Por ende, ya hay una preocupación, ¿cuándo me las voy a tomar? Si tengo hijos, le sumamos otro tema, ¿no? Tengo que hacerlo coincidir con los niños. O con mi pareja para que podamos tener vacaciones en familia. Oye, no voy a poder, me pusieron un trabajo que no puedo... O sea, tiene cosas asociadas. Y ya si a eso le sumamos que el retorno también tiene estas otras complicaciones de las que tú nos hablas, son procesos biológicos que no podemos combatir, es parte de, ¿verdad? Desde la psicología, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Qué podemos aplicar para que este regreso a la rutina sea más llevadero, sea un poquito más libre de estas sobrepreocupaciones quizás? Por ahí, cuando volvemos al mundo laboral y al trabajo y a retomar esta rutina, sería súper bueno que pudiéramos primero, ojalá empezar gradualmente y no el día lunes de regreso inmediatamente, sino que a mitad de semana. Es súper bueno porque es un regreso gradual, temporal, que te permite ir de a poquito adaptándote.
Cuando vuelven las primeras semanas, te vas a encontrar con muchas tareas pendientes. Entonces, lo importante sería priorizar. En el fondo, determinar qué cosas son las más urgentes que debes resolver, porque no vas a poder con todo y el agobio, créeme que te va a generar frustración y te va a generar esa sensación de que cómo regreso y cómo resuelvo todo ya, y eso es imposible. Entonces, la mirada psicológica es una mirada también de compasión con uno, permitirse sentir esa sensación de no quiero estar aquí, ¿ya? Porque nos pasa, no porque no te guste tu trabajo necesariamente, sino porque de verdad el tiempo de descanso también te trajo otras conexiones neuronales que también tienes que empezar a modificar de a poquito. Entonces, empezar gradualmente es algo súper bueno. Ordenar tu espacio físico del trabajo. Si es que trabajas en oficina, ordenar tu escritorio, ¿ya? Hacer una limpieza para empezar a enfocar tu mente en lo que realmente es importante. Para la psicología, el espacio físico también es parte del bienestar emocional. Entonces, imagínate estar en un espacio físico donde tienes todo desordenado, lo más probable es que tu cerebro también le cueste más conectar con lo importante, ¿ya? Porque te va a distraer mucho. Por ahí también conectarte con tus compañeros de trabajo, tener momentos de descanso, de conversación, de cómo estuvieron esas vacaciones. Eso no es perder tiempo, ser menos productivo. Sobre todo al regreso a la rutina laboral, eso implica tener estos momentos de paréntesis que te ayudan a sobrellevar el día a día cuando regresas. Claro, ¿ya? Claro. Por algo, cuando somos chiquititos, nos hacen dibujar nuestras vacaciones. Y te preguntaban claro, en el colegio, claro, ¿qué hiciste en las vacaciones? Porque de a poquito te vas conectando con esas experiencias placenteras, pero también tienes que conectarte con lo bueno de tu trabajo. ¿Ya? Y si nos vamos al otro lado, a lo malo de mi trabajo, porque hoy día hay un gran porcentaje de personas que no le gusta el lugar donde trabaja, que le cae o tiene problemas con el jefe o con algún compañero de trabajo, o tienen situaciones de acoso laboral también, y ese estrés se vuelve a conectar. Chuta, descansé 3 semanas, no me molestaron, no tuve problemas, no me escribían WhatsApp, voy a volver a todo eso que me incomoda, me molesta, y no puedo dejar mi trabajo, finalmente. ¿Cómo se vive eso? Sí, que es importante ahí tener en consideración que los espacios laborales son transitorios, ¿sí? Cuando hay situaciones tan graves como acoso laboral, la verdad es que emocionalmente no se sugiere continuar en ese espacio porque ¿qué ocurre con tu mente, con tu cuerpo? Se va dañando, ¿ya? Y no es que una persona pueda tolerarlo todo, ¿ya? Porque eso es imposible, o sea, a veces es necesario dar un paso al costado y también evaluar si económicamente también lo puedes hacer. Claro. Hay otras personas que no pueden y están obligadas a continuar ahí. La verdad es que centrarse y poner la atención y el foco en ti, en hacer bien tu trabajo, te puede ayudar a desviar el foco de lo negativo que puede ser tu jefatura, ¿ya? Y pensar que esa persona que a lo mejor te está maltratando, de verdad, si hay alguien que maltrata, es una persona que también necesita ayuda psicológica, es una persona que no es feliz, una persona que es feliz, que tiene un bienestar emocional, no va a agredir a otro, no va a maltratar a otro. Entonces, también enfocarte en ti significa, necesito este empleo, tengo que mantener mi familia, ¿cierto? Voy a tratar de que esta persona, lo que me diga, pensar que es una visita en mi vida, que no es parte de mi círculo cercano, de que es transitorio, que no voy a tener que tolerarlo a lo mejor los siguientes 20 años, a lo mejor sí este año, ¿sí? Pero sí tener estrategias de afrontamiento que te permitan resolver tu trabajo de la mejor forma posible y que no te afecte en lo productivo, porque cuando nosotros fijamos el foco en lo productivo que podemos ser, créeme que la motivación en hacer bien las cosas va a superar muchas veces el ambiente laboral. Y yo sé que es muy fácil decirlo muchas veces, sí. Sobre todo cuando no se conocen las realidades de cada persona, pero siento que no hay trabajo que valga la pena que tú pongas en desmedro tu salud emocional y física incluso. Y probablemente el tiempo de vacaciones para muchas personas les permita también tener esas reflexiones respecto de, incluso como lo estoy haciendo yo en mi trabajo. Yo creo que también es un espacio para pensar, ¿estaré haciéndolo realmente
lo bien que podría llegar a hacerlo, y ahí es cuando uno de pronto, no sé si a todos les pasará, pero creo que hay un porcentaje de personas que a veces nos pasa, nos planteamos nuevos objetivos. Ya, a la vuelta de estas vacaciones voy a implementar esta nueva forma de trabajar para conseguir mejores resultados, o me voy a proponer mejorar y también hacer una inversión en mí misma, en mí mismo, voy a estudiar algo, voy a adquirir una nueva herramienta, pero a veces en el transcurso del año eso como que se nos va diluyendo y el entusiasmo nos dura en unas semanas, unos meses y luego volvemos a lo mismo. ¿Cómo lo hacemos para plantearnos este tipo de objetivos y lograr sostenerlos en el tiempo y conseguirlos, ojalá? Plantearse objetivos a largo plazo son complejos, porque eso se puede diluir en el tiempo. Tienes que plantearte objetivos a corto plazo que te permitan ir midiendo el avance, ¿ya? También hay que ser realistas, o sea, si, por ejemplo, el objetivo de este año es alcanzar una meta, estabas en el 50 y quieres llegar al 5, créeme que eso va a ser frustrante porque a lo mejor no lo vas a alcanzar. O sea, tienes que ponerte objetivos también que sean realistas para poder alcanzarlo. Y muchas veces nos boicoteamos con eso, porque empezamos, como tú bien dices, súper bien, ¿ya? Y vamos muy bien, y de pronto como que decae esa motivación, ¿ya? ¿Por qué pasa aquello? Es porque la generación de hábitos también requiere un tiempo. Entonces, aun cuando no sea satisfactorio lo que estás haciendo, si tú lo mantienes en el tiempo y te posicionas ahí para mantenerlo, esa actividad en el tiempo, después se te va a hacer un hábito, ¿ya? Si este año yo quiero estar ordenada con mi agenda y tener todo, no sé, todo agendado en mi computadora, etcétera, y llegar puntual y levantarme temprano, tengo que empezar a hacerlo de tal manera que todos los días tenga un pequeño avance y reconocer también esos avances. Es interesante lo que planteas, con que también a veces tenemos que pensar que también lo estamos haciendo nosotros, porque a veces el locus de control es externo, mi jefe es el mala onda, mi pega no me gusta, etcétera, pero también qué tanto aporto yo a mi trabajo, ¿ya? ¿Qué tanto esfuerzo le pongo a aquello? Con un colega conversábamos el otro día y me decía, ¿tú pagarías por estar donde estás trabajando? Y como que me hizo pensar y reflexionar respecto de que efectivamente es una forma también de mirar tu trabajo y decir, estoy en lo correcto, claro, me gusta esto. Y claro, a veces, o sea, pensando, no existe un trabajo ideal, hay cosas que te van a gustar de tu trabajo y otras que no, pero realmente me siento conforme y quizás hasta podría pagar por estar ahí. Esa es una pregunta quizás que hay que hacerse. Y quizás ese pago es invertir en mejorar. Sí, y ahí también, para que se genere todo eso, deben darse los espacios para aquello. Debe haber un buen ambiente laboral, debe haber un buen equipo, debe haber una buena elección para que quien tiene también esa empresa, si se quiere, pueda obtener los recursos necesarios. ¿Cómo debe abordarse desde la otra vereda? Porque lo estamos mirando como trabajadores, pero ¿cómo lo abordamos si somos líderes de equipo? ¿Cómo abordamos este retorno a marzo si es que somos jefes, tenemos una pyme y queremos que este año sea un ambiente laboral favorable y que las personas tengan esa sensación de decir, ok, sí, yo quiero pagar por estar aquí porque me gusta cómo es todo? Trabajadores felices es igual a aumento de productividad. O sea, la fórmula es bien sencilla. Entonces, eso de que las personas son flojas y que van a querer sacar la vuelta, es una filosofía de los años 80, ya no estamos ahí, o sea, de verdad, o es pobre el que quiere ser pobre porque no tiene ganas de trabajar, esa cuestión no existe, ya. Tenemos que olvidarnos de aquello y mirar a este trabajador como un ser humano que tiene necesidades, que tiene anhelos y deseos. Un buen líder va a ser aquel que va a sacar lo mejor de ti, que te va a retroalimentar positivamente, pero también te va a retroalimentar con respecto a lo que te falta por mejorar. Ser un buen líder implica también muchas veces decirle al otro en lo que está fallando, ¿ya? No hay que confundir aquello y las personas tenemos que ser capaces de tomar esa retroalimentación, porque ¿somos perfectos? Claro que no. ¿Nos equivocamos en el mundo laboral? Sí. Y un liderazgo positivo implica un líder que se ocupe de que sus trabajadores se sientan bien. Si hay conflictos a nivel interpersonal, tratar de intervenir, ¿ya? Que no se validen las faltas de respeto, por ejemplo, que se valide el buen trato. Tú puedes decirle a un trabajador lo mismo
que le podrías decir gritándole, se lo podrías decir de una forma tan amorosa que capaz que esa persona empatice contigo y por qué tú le estás pidiendo lo que le estás pidiendo, ¿ya? Sí, y como decíamos, estos espacios de descanso muchas veces también son de reflexión. Ahora, la vuelta al trabajo siempre tiene como esa connotación negativa y es lamentable. Bueno, pero es que uno deja también el descanso, el pasarlo bien, el dormir hasta tarde, el estar con la familia, poder viajar en algunos casos cuando eso se logra, ¿cierto? Pero el regreso al trabajo también podría tener aspectos positivos si empezamos a trabajar en esto que estamos conversando. Finalmente, para recapitular, Ivonne, ¿qué tips podríamos entregarle a aquella persona que está en los últimos días de vacaciones, que ya vuelve el próximo lunes, por ejemplo, o aquella persona que regresó esta semana o la semana pasada y todavía siente esa como depresión post-vacación? Hay un síndrome post-vacacional Sí, que es como... Lo hemos vivido. Sí, que es como esa sensación de apatía, ¿cierto? Un poquito de ansiedad también a veces. Y la verdad es que para los que todavía no regresan, regresen paulatinamente a sus ritmos habituales, a su alimentación, a sus horarios de sueño, ¿ya? A veces cambiamos totalmente el horario en que nos dormimos y retomamos el día antes y andas muriendo el otro día en el trabajo. Entonces, no, de a poco empieza a regular a qué hora te vas a acostar, a desconectarte de las redes sociales, de tu teléfono y empezar a generar estos hábitos que te van a ayudar a tener más energía y ser más productivo. También por ahí practicar mindfulness, atención plena, concentrarse en tus procesos de respiración. No somos conscientes de cómo estamos respirando, ¿ya? Y cuando tú regresas al mundo laboral, también esa ansiedad te cambia incluso la forma en cómo estás respirando. Concéntrate y trata de relajarte días previos, sobre todo si te vas a enfrentar a un trabajo muy agobiante, muy desafiante, para que puedas tener una conexión contigo mismo. Por ahí también, como les decía anteriormente, esto de planificar tu semana, a lo mejor antes de ingresar, saber que vas a tener muchas cosas pendientes, pero priorizar el primer día, priorizar, o sea, no estás obligado a lo imposible, no vas a poder resolverlo todo el primer día, ni siquiera la primera semana quizás, pero ir con calma y saber que eres una persona que necesita tu cerebro adaptarse, o sea, es una cuestión biológica, como les decía al inicio, no es voluntad, nuestro cerebro requiere tiempo de adaptación. Y ojalá podamos profundizar también en ese punto que mencionabas tú del aprender a reconocer cuando cometemos un error, de aprender a recibir las críticas de forma positiva, porque no es algo personal, para no ser personal las cosas también en el trabajo. Yo creo que sería interesante poder abordar esa materia para también ir teniendo una buena relación con nosotros mismos y con los demás colegas también. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Que estén muy bien. Hasta pronto, son las 10 de la mañana en punto. Recuerda, esta y todas nuestras conversaciones siempre quedan en canal9.cl. Nos separamos cortito en una pausa comercial. A la vuelta tenemos más, no te vayas.